Aprendo en casa, con vista educativa, quinto y sexto grado. Conozco los alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. En la actividad anterior, querido estudiante, pudiste conocer los principales alimentos que se consumen en las diversas regiones del país. Ahora, conocerás cómo se agrupan y qué función cumplen en el organismo. Primero veamos el caso de Tomás. Una mañana, luego del desayuno, Tomás observó la lista de compras para su casa, la cual contenía lo siguiente. Atención, esta es la lista de compras para la casa de Tomás. 1 kilogramo de arroz, 2 kilogramos de pescado, tomates, camote, sandía, mandarina, lentejas, payar. Bueno, al ver aquella lista, Tomás decidió escribir también una lista en la cual incluyó, atención, incluyó galletas, caramelos, gomitas, paletas y chocolates. Pero al completar ambas listas, Tomás se dio cuenta de que eran totalmente diferentes. Por ello se preguntó lo siguiente: ¿por qué la lista de mi casa contiene tanta variedad de alimentos? Ayudemos a Tomás a responder su interrogante. Para ello, te vamos a proponer la siguiente pregunta de indagación. ¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Pregunta de indagación. Antes de investigar, vamos a elaborar una posible respuesta a nuestra pregunta de indagación. Aquí tenemos la posible respuesta a la pregunta de indagación. Antes de investigar, ¿por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Porque de esa forma vamos a tener en nuestro organismo las suficientes proteínas, vitaminas y minerales para crecer sanos. Ahora, luego de haber escrito nuestra posible respuesta, vamos a preparar nuestro plan de acción. Aquí tenemos el ejemplo del plan de acción para resolver esta pregunta de indagación. Primero, ¿cuáles son los objetivos de mi investigación? Conocer los alimentos y las funciones que cumplen en nuestro organismo. ¿Qué acciones realizaré? Segunda pregunta del plan de acción. Investigaré buscando información confiable. Resumiré información. Preguntaré a personas de mi familia y llegaré a conclusiones. Tercera pregunta del plan de acción. ¿Qué información buscaré? ¿En dónde lo haré y cómo lo organizaré? Bueno, buscaré información referida a los alimentos nutritivos y sus componentes, las funciones que cumplen los alimentos en el organismo de las personas, y lo organizaré en cuadros resumen y mapas conceptuales. De esta manera, con esas 3 preguntas básicas, desarrollamos nuestro plan de acción que nos orientarán en la búsqueda de la mejor respuesta a nuestra pregunta de indagación. Tú también realiza tu propio plan de acción en tu cuaderno de evidencias. Ahora, querido niño, querida niña del quinto y sexto grado, ¿cuáles son los alimentos que reconoces? Muy bien. Vamos a demarcar los alimentos que reconocemos. Así es, acá tenemos la zanahoria. Muy bien. Es una verdura, ¿no? ¿Qué más? Alimentos hidrobiológicos. El pescado y el camarón.
frutas también tenemos el plátano, la pera, la mandarina, las uvas y por supuesto también tenemos vegetales, ¿cierto? Acá tenemos brócolis. Correcto, podemos así enumerar todos los alimentos que podemos observar. Muy bien. Muy bien, acá tenemos la papa, ¿verdad? La nutritiva papa peruana. Correcto, pero recordemos que es una manera de mencionar a cada uno de los alimentos, los que reconocemos y que normalmente consumimos en nuestra vida diaria, en los platos peruanos. Ahora, la segunda pregunta, fíjate muy bien. ¿Cómo los agruparías? Y me habían dado una muy buena acotación, ¿verdad? ¿Recuerdan? Así es, alimentos de origen animal, de origen vegetal, y otras agrupaciones de alimentos importantes de acuerdo a su propio conocimiento previo. Como observas en la imagen, querido niño, querida niña, encontramos alimentos de diversos tipos. Pero vamos a la respuesta. ¿Cómo agrupamos los alimentos? Veamos. Aquí tenemos la clasificación de los alimentos. Los alimentos pueden ser frutas, ¿correcto? Pueden ser verduras, muy bien. Azúcares, cereales, tubérculos y menestras. Grasas, lácteos, alimentos de origen animal también. Y por supuesto, el líquido elemento, el agua, que es muy importante para nuestra salud y para poder sobrevivir. Observa la imagen nuevamente y podemos notar que los tubérculos, cereales y menestras son los alimentos que debemos consumir más en nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Los cereales, tubérculos y menestras. Además, querido niño, querida niña, tenemos que tomar agua de 6 a 8 vasos diarios. 2 litros de agua son lo necesario para poder estar muy bien hidratados todos los días. No te olvides, es muy importante según esta clasificación, esa recomendación de hacer ejercicios 30 minutos al día. Movimiento para el cuerpo. ¿Qué alimentos también debemos consumir mucho en el día? Muy bien, las frutas. Es muy importante comer mucha fruta. También los alimentos de origen animal, las carnes, el pescado, la carne de res, el pollo, etc. ¿Correcto? También moderadamente tenemos que consumir lácteos, es muy importante, la leche, la mantequilla, el queso. Muy bien, correcto. ¿Y cuáles son los alimentos que... me pide la intervención, correcto, las verduras, alimento importante que tiene que estar todos los días en nuestra mesa. Las ensaladas que hace mamá hay que comerlas con mucho gusto porque son importantísimas para nuestro organismo. Ahora los alimentos que hay que evitar en exceso. Hay que tomar moderadamente. Pocas azúcares y obviamente pocas grasas, ¿verdad? Muy bien, esta es la clasificación adecuada de los alimentos y su recomendación de consumo. Cereales, tubérculos y menestras, frutas, alimentos de origen animal, verduras y lácteos son los más recomendados. Menos recomendados, en lo mínimo hay que consumir grasas y azúcares. Recomendaciones. Las frutas y verduras contienen vitaminas, minerales y otros componentes esenciales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo y la prevención de enfermedades.
Los alimentos de origen animal ayudan a la formación, crecimiento y mantenimiento de tu cuerpo, pues contienen proteínas que son esenciales para la construcción y reparación de los tejidos del organismo. También contienen micronutrientes como vitamina A, vitamina D y vitaminas del complejo B y minerales como el hierro y el zinc que previenen la anemia y contribuyen al desarrollo de nuestras defensas contra las enfermedades. El huevo es un alimento importante por el aporte de proteína que contribuye al mantenimiento de un buen estado nutricional, así como al crecimiento y desarrollo en niños, adolescentes y madres gestantes. Atención, las menestras como las lentejas, los frijoles, las arvejas, las habas, los pallares, garbanzos, entre otros, constituyen una buena fuente de proteína de origen. Además, contienen fibra, vitaminas y minerales. Del mismo modo, son fuente de carbohidratos que brindan energía. El consumo excesivo de azúcares, atención, arroz, pan y fideos, contribuye al sobrepeso e incrementa el riesgo de sufrir enfermedades. 3 clases de alimentos: alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos protectores. Recuerda que los alimentos energéticos son aquellos que brindan energía a nuestro organismo para su buen funcionamiento. Por ejemplo, los cereales, el pan, la papa, la yuca, el camote. También productos azucarados, la mantequilla, el aceite, entre otros, son los alimentos energéticos. Otra clase de alimentos: los constructores. Los constructores son los alimentos que nos aportan proteínas. Además, se encargan del control y la construcción y regeneración de nuestras células y tejidos en el cuerpo. Finalmente tenemos los alimentos protectores. Bueno, ¿qué son los alimentos protectores? Queridos niños y niñas, son los alimentos que aportan vitaminas y minerales y son muy importantes para regular el buen funcionamiento de nuestro organismo y también lo protegen. Aquí tenemos a las frutas y las verduras, son alimentos protectores. Muy bien, este cuadro lo vamos a desarrollar en nuestro cuaderno de evidencias. Los alimentos energéticos, de acuerdo al texto que hemos leído, por ejemplo, son los cereales, el pan, la papa, la yuca, el camote, la mantequilla, etc. Alimentos constructores. Tenemos a las carnes, al pescado, al pollo, al huevo, la leche, la quinoa, las legumbres, etc. Y finalmente los alimentos protectores, ¿verdad? Las frutas y las verduras. Correcto, los energéticos, repetimos, cereales, pan, papa, yuca, camote, mantequilla, etc. Puedes seguir enumerando. Alimentos constructores, las carnes, el pescado, el pollo, el huevo, la leche, etc. Y los alimentos protectores, las frutas y las verduras. Todas las frutas y verduras son alimentos protectores. Resume y sigue enumerando en tu cuaderno de evidencias. Ahora es momento de responder a estas 3 interrogantes en tu cuaderno de evidencias. Querido niño y niña, ¿qué alimentos predominan en tu comunidad? Aquí responde un compañero del 5º grado: los alimentos energéticos y constructores. Atención a la segunda pregunta. ¿Cuál de los alimentos consideras que debes consumir con mayor cantidad en tu dieta? ¿Por qué? Bueno, todos los alimentos, nos responde este compañero del 6º grado. Todos los alimentos nutritivos son necesarios, porque cumplen diferentes funciones en favor de todas las partes de nuestro organismo. Es una muy buena respuesta. Todos los alimentos son importantes, son necesarios. Nos ofrecen proteínas, vitaminas, minerales,
energía. Por eso es que no hay un alimento que solo se consume y el resto no. Todos son necesarios, porque todos cumplen diferentes funciones en nuestro organismo. Por eso hablamos de los alimentos protectores, necesitamos también alimentos constructores y alimentos energéticos. Muy buena respuesta. Tercera pregunta, ¿qué pasaría si consumen un solo tipo de alimento? Aquí está la pregunta que es muy importante responderla. Bueno, si consumimos un solo alimento, estudiantes, mi organismo se desequilibra y tendría enfermedades. Por supuesto, necesitamos consumir todos los alimentos con una dieta balanceada. No vamos a consumir solamente carnes o solamente pescado o solamente frutas o verduras. Necesitamos de todo un poco, de forma balanceada. Lo que sí debemos evitar en lo más mínimo son los azúcares y las grasas. Muy poquito. Pero el resto de alimentos, las carnes, las legumbres, los cereales, etc., son necesarios en nuestro menú semanal en la familia. Porque de lo contrario, si solo consumimos un solo tipo de alimentos, nuestro organismo se va a desequilibrar y vamos a ser susceptibles a recibir enfermedades. Respuesta correcta. Preguntas bien planteadas, mejor aún las respuestas. Cuaderno o portafolio de evidencias con tu propio criterio. Ahora sí, queridos niños y queridas niñas, hemos conocido un poco más sobre las funciones, los tipos de alimentos, etc. y su clasificación. Vamos a responder a esta pregunta de indagación inicial. ¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Para ello vamos a recordar nuestra primera respuesta. ¿Recuerdan? Las respuestas iniciales. Y ahora vamos a hacer una nueva respuesta, que es nuestra respuesta final, luego de haber investigado. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a repetir la respuesta inicial que dimos en un comienzo. ¿Recuerdan a la pregunta de indagación por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? ¿Qué respondimos? Porque de esa forma vamos a tener en nuestro organismo las suficientes proteínas, vitaminas y minerales para crecer sanos. Era lo que sabíamos, pero luego de haber investigado con información confiable en la sesión de hoy, podemos mejorar nuestra respuesta inicial al final de la sesión, y esta es, atención, nuestra respuesta final. ¿Por qué es necesario consumir diversos tipos de alimentos? Respuesta final. Porque de esa manera nuestro organismo va a estar muy equilibrado. Al consumir alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos protectores. Es necesario tener una dieta balanceada para evitar la obesidad y estar muy bien nutridos, para evitar también enfermedades como la anemia, tuberculosis, males digestivos, etc. Respuesta final luego de haber investigado. Respuesta correcta. De esta manera, queridos niños y niñas del quinto y sexto grado, hemos conocido los alimentos y las funciones que cumplen en el organismo. Aprendo en casa, quinto y sexto grado, Vista Educativa. No te olvides dejar tu like para más recomendaciones en nuestro canal. Aprendo en casa versión web.